Quiero primero agradecer a los organizadores por esta invitación y también felicitarlos por la continuidad de esta tarea, por la restauración cultural tan importante en esta época, en estos tiempos que nos toca vivir en nuestra patria. Me han pedido que desarrolle el tema del título de la charla, el tema de la dictadura del relativismo. Este título tiene, podríamos decir, un derecho de autor clarísimo, ya que se puso de moda como fórmula a partir del empleo que hace de la misma en esa época el cardenal Joseph Ratzinger, cuando celebra la misa Proyendo Pontífice, que va a dar origen al cónclave, a partir del cual él va a quedar electo como Papa Benedicto XVI. Durante su corto pontificado, Benedicto XVI insistió varias veces con esta fórmula y ubica en esta dictadura del relativismo uno de los problemas más graves de la cultura contemporánea. Se puede decir que con esta fórmula, por una parte, señala con claridad y precisión lo que podríamos llamar el corazón del pensamiento posmoderno. Hay muchísimo que se ha dicho y escrito sobre esta cuestión, y no son pacíficas todas las opiniones, pero ciertamente se puede identificar con este nombre de pensamiento posmoderno a una serie de autores. Tal vez el más destacado sea Jürgen Habermas, que van a marcar la tendencia principal del desarrollo del pensamiento a partir de un momento lo que podríamos llamar la caída del muro de Berlín. Estos autores señalan que este hecho, por una parte, pone fin a una época del llamado pensamiento fuerte, en el cual las corrientes ideológicas estaban claramente delineadas, claramente separadas una de otras, y es reemplazado por una especie de corriente confusa y de rasgos muy indefinidos y de límites imprecisos que se conoce como el pensamiento débil. Aquí la mayoría de los autores van a recurrir a una especie de síntesis ecléctica de corrientes de la vieja modernidad frente a la cual rechazan algunos aspectos, pero sin embargo cuyo núcleo fundamental mantienen. Y en segundo lugar, esta fórmula de la dictadura del relativismo señala también el núcleo esencialmente anticristiano, y yo diría antirracional, antihumano, de esta corriente de pensamiento. ¿Qué es lo que quiere significar principalmente Benedicto XVI con esta fórmula? Hace referencia, por una parte, al sustantivo, a la dictadura, a una característica del pensamiento moderno que, a pesar de que aparentemente busca reemplazar el pensamiento fuerte por el pensamiento débil, como decíamos, sin embargo se impone como una verdadera dictadura, utilizando las armas de un verdadero terrorismo cultural y psicológico, que podríamos sintetizar en las fórmulas de lo políticamente correcto. Es decir, no existen, por lo menos todavía en Occidente, campos de concentración, organismos como eran la KGB rusa, por ejemplo, pero claramente todos nosotros podemos experimentar de que si en ciertos ambientes o en ciertos lugares llegamos a cuestionar determinadas fórmulas tabú del pensamiento moderno, inmediatamente un enorme vacío nos va a rodear. Cuando uno lee los distintos diarios de las más distintas orientaciones políticas y culturales, puede rápidamente reconocer este núcleo fuera del cual no es posible pensar. De ahí la paradoja de esta posmodernidad, que con una mano levanta la bandera del pensamiento débil, un pensamiento, como decíamos, sin fronteras, sin límites precisos, pero por otro lado es como una máscara que esconde una verdadera dictadura cultural, en la cual hay temas tabú sobre los que no se puede opinar y sobre los cuales no es posible disentir. Y esta dictadura se cierra o se asienta fundamentalmente en esta idea del relativismo. Ahí yo creo que habría que distinguir un sentido estricto y un sentido amplio del término. Y para entenderlo mejor, creo que el mejor camino, la mejor vía, sobre todo tratándose de gente joven, es rastrear un poco la historia, la genealogía
de este pensamiento relativista. Y para esto tenemos que irnos bastante lejos. El primer momento que podemos registrar en la historia de las ideas, en la cual esta mentalidad tiene una amplia difusión, es uno de los momentos más interesantes, tal vez, de la historia cultural de Occidente. Podemos ubicarlo a los primeros relativistas históricos en la Grecia clásica, mejor dicho, en el momento de la crisis de la cultura griega clásica, más o menos en el siglo V, IV a.C. Y estos personajes no nacen en cualquier lugar. Y es interesante hacer un poco este recorrido histórico para mostrar las semejanzas que hay entre ese momento y nuestro momento. Estos pensadores van a aparecer especialmente en la ciudad de Atenas, una ciudad muy importante de Grecia, tal vez la más importante, en un momento que es posterior a uno de los grandes éxitos militares de Atenas. Atenas logra derrotar, aliada con otras ciudades griegas, al imperio persa en la Segunda Guerra Médica. Y este hecho político-militar le va a permitir desarrollar un enorme imperio político y comercial que va a abarcar casi prácticamente todo el Mediterráneo oriental. Esgrimiendo un poco el argumento de la amenaza persa siempre latente, Atenas va a ir sometiendo a las demás ciudades, y esta creación de un enorme imperio comercial le va a traer también como resultado un enorme aumento de las riquezas, pero una destrucción de las bases de la ciudad. Esta Atenas, que antes de las guerras era una ciudad sumamente homogénea, en la cual la población amaba sus tradiciones, amaba su identidad cultural, en la cual no había una gran diferencia socioeconómica entre ricos y pobres, va a sufrir en primer lugar una transformación socioeconómica. La ciudad va a quedar dividida en dos grandes clases: una pequeña oligarquía, que es la beneficiaria de este poderío económico, y una gran masa de población que se encuentra reducida a la miseria. El viejo sistema por el cual cada familia descendiente de los conquistadores jónicos tenía una propiedad que era inviolable, va a ser subvertido. Fíjense, los que estudian Derecho, que hay dos instituciones jurídicas muy curiosas. Todo nuestro derecho, básicamente, depende, especialmente del derecho privado, del derecho romano. Pero hay dos instituciones que no tienen nombre romano, tienen nombre griego: la enfiteusis y la hipoteca. Porque fueron los medios por los cuales una gran cantidad de familias fueron desalojadas de su propiedad y reducidas a esta condición. Por otro lado, este cambio socioeconómico viene también acompañado de un cambio cultural. El enorme imperio comercial hace que una enorme cantidad de población extranjera, que no tenía ningún tipo de contacto con Grecia y menos con Atenas, se estableciera en Atenas. Y va a aparecer allí una nueva clase social que carece de derechos políticos, pero que tiene una enorme importancia económica, los llamados los metecos. Y el sistema político ateniense aparentemente se mantiene igual. Un sistema conocido como la democracia ateniense, en la cual el voto de los ciudadanos decidía no solo la elección de las autoridades, sino la aprobación de las leyes y la sentencia de la mayoría de los juicios. En el medio de esta situación, estos grupos minoritarios que tienen el poder político van a recurrir a lo que era el medio de comunicación de la época, que era la palabra hablada. Y el gran interés de aquellos que querían hacer carrera en la política y en la justicia era adquirir el arte de convencer. Este es el medio ambiente en el cual van a aparecer una serie de personajes que son los sofistas. ¿Qué eran los sofistas? Eran gente que tenía un cierto conocimiento de la filosofía, pero fundamentalmente tenían el interés de una utilización práctica de esto. No tenían interés por la búsqueda de la verdad, no tenían un interés teorético, tenían el interés de recurrir a argumentos de distintos filósofos sin ninguna preocupación por armar una síntesis coherente y ordenada, pero que tuvieran capacidad de convencer al auditorio. Y es en el medio de estos personajes que van a hacer el relativismo como actitud intelectual. Es decir, primera definición o primera noción acerca del relativismo, es una de las respuestas posibles que los hombres de todos los tiempos pueden darle al problema de la verdad.
a la pregunta de qué es la verdad. ¿Y qué es la verdad? No vamos a hacer un curso de teoría de conocimiento, pero ciertamente en el pensamiento clásico, aristotélico y tomista, Santo Tomás define la verdad como la adecuación de la inteligencia a las cosas, adequatio redet intellectus, lo cual supone una primera noción que se llama la verdad ontológica, y es que la verdad en un primer sentido es un trascendental del ente. Todo ente, por el hecho de ser, es verdadero. Y en segundo lugar, en la definición de Santo Tomás, a lo que se llama la verdad lógica. Es decir, hay una relación entre la cosa, el objeto, y la inteligencia. Y esta, que es una de las afirmaciones centrales del realismo como actitud filosófica, afirma en primer lugar que las cosas son. Las cosas tienen una realidad. Tienen una realidad que es independiente de lo que yo quiera o de lo que yo piense. Y dentro de estos aspectos de la realidad hay algunos que son contingentes, que son mutables, y hay otros que son permanentes, que son aspectos esenciales. En segundo lugar, se afirma que esta realidad, por lo menos en sus aspectos esenciales, no cambia. Y si cambia, es porque algo que era dejó de ser, o algo que no era empezó a ser. O sea, un perro puede crecer, le puede crecer el pelo, pero si lo mato, si lo corto por la mitad, no tengo dos perros, maté el perro. Se acabó el ente. El segundo aspecto es que el hombre está dotado de una serie de potencias cognitivas, muchas sensibles, los sentidos, y una de raíz específicamente espiritual, que es la inteligencia, que está abierta a este orden de la realidad y nos permite captar lo que las cosas son. Y en esta relación, que es la de la verdad lógica, el elemento que manda, por así decirlo, es la realidad de las cosas. Los sentidos humanos y la inteligencia tienen en el aspecto teórico una función pasiva. Son impresionados por la realidad, son marcados por la realidad. Funcionan, si queremos poner un ejemplo entendible, como la película de una cámara fotográfica. La película de una cámara fotográfica está pensada, está diseñada para recepcionar el dato de la realidad sin deformarla. Si yo tengo una cámara fotográfica y que le saco una foto a una persona que es gorda y en la foto parece flaca, inmediatamente me voy a quejar del que me la vendió diciendo que el lente está mal o la película no funciona. ¿Por qué? Porque la película tiene una función pasiva. El término que manda en la relación del conocimiento verdadero es el objeto, es la realidad. A esto, que es el pensamiento clásico, se le van a oponer en tiempo de los sofistas tres actitudes que hoy en día también se dan. La primera actitud que podemos encontrar en esta época es lo que podríamos llamar la actitud del escéptico. ¿Qué es el escéptico? El escéptico es aquel que ante la pregunta por la verdad de las cosas se queda en la puerta, no aborda el problema. Para decir, por ejemplo, ante la pregunta si Dios existe, el escéptico va a decir: yo no sé si Dios existe o no existe. Yo lo que sé es que aunque existiera, yo no lo puedo conocer. Es decir, el escepticismo plantea una duda esencial, definitiva, insuperable, respecto de la capacidad de la inteligencia humana y de los sentidos para hacerse con el ser de las cosas. Esta actitud, que hoy en día está sumamente difundida, igual que las demás, también fue refutada por los grandes maestros de esa época. La vida de un Sócrates, la vida de un Platón, y de alguna manera también la de un Aristóteles, estuvo dedicada a la refutación de estos errores, porque veían la nocividad que tenían, no solo en el aspecto puramente teórico e intelectual, sino también por las consecuencias prácticas que se derivan de esta actitud. Platón, en la mayoría de sus diálogos, se enfrenta a esta actitud, y Aristóteles, ya en el comienzo de la metafísica, dice que aquel que cree que no se puede saber lo que las cosas son, no debería ni siquiera mover un dedo. ¿Por qué? Porque es evidente que toda acción que el hombre lleva adelante está precedida de un juicio de la inteligencia respecto de la realidad. Cuando nos vayamos del colegio, todos vamos a salir por la puerta, ninguno va a salir por la biblioteca. ¿Por qué? Bueno, porque en esta acción de caminar hacia la puerta
hay un juicio de que yo sé que ahí está la puerta y que por ahí se puede salir. Si yo no pudiera saber esto, no podría moverme. Cuentan una anécdota famosa de un pensador italiano, que era escéptico, y que los alumnos con gran picardía tenían la costumbre de robarle los guantes de arriba del escritorio. Y cuando el profesor reclamaba por los guantes, los alumnos decían: ¿pero usted cómo puede saber que los guantes están o no están? Ciertamente, como pasa con todas estas posturas, se las puede sostener en el aula de una facultad, en un diario, pero nadie puede vivir la vida con el escepticismo como filosofía. La segunda variante es la que podríamos llamar la definición estricta del relativismo. ¿Cómo responde el relativismo a la pregunta por la verdad de las cosas? El relativista va a rechazar la posición del escéptico. En un primer momento el relativista va a estar de acuerdo con nosotros y decir: no, el hombre puede saber lo que las cosas son. El problema es que las cosas no son. No existen esencias, no existen naturalezas, no hay nada permanente en la realidad. Y si mi conocimiento quiere ser realista, adecuar la inteligencia a la cosa, mis conclusiones intelectuales tienen que ser relativas, porque la realidad es relativa. A esto también han contestado los grandes pensadores que esta posición no puede superar una aporía. La fórmula todo es relativo y nada es absoluto, ¿es una fórmula absoluta o es una fórmula relativa? Si decimos que es una fórmula absoluta, es falsa. Por lo menos hay algo absoluto, que todo es relativo. Y si decimos que es relativa, a contrario sensu, algo habrá absoluto. Es decir, lo relativo solamente puede tener existencia, puede entenderse a partir de algo que no sea relativo. Y después viene la tercera subvariante que podríamos hablar del relativismo en sentido amplio, que es el subjetivismo. El subjetivista también va a estar de acuerdo con nosotros en el debate contra el escéptico. Va a decir: no, yo creo que se puede saber lo que las cosas son. Incluso hasta por ahí reconoce que hay en las cosas algo permanente. El problema del subjetivista es que rechaza la noción de verdad que hemos explicado. Para el subjetivista, la verdad es la adecuación de la cosa con el intelecto, no del intelecto con la cosa. El término que manda es el sujeto. El acto de conocimiento no es un acto pasivo, por lo cual la realidad me impregna, sino que por el contrario, yo al conocer estoy de alguna manera creando, modificando la realidad. Por eso es que la vieja definición del relativista tal vez nunca estuviera mejor dicha que en el Apotegma de Quevedo, cuando dice: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Esto hoy en día, por supuesto, es moneda corriente. Basta ver en la historia, por ejemplo, todas son narraciones. Es imposible saber lo que las cosas fueron, qué es lo que pasó. Todo depende del punto de vista del autor. Es cierto que es verdad que la historia personal, las convicciones influencian el pensamiento de la gente, pero de ahí a llegar a decir de que no puede haber un núcleo de realidad que la inteligencia pueda conocer objetivamente, es un paso excesivo, es un paso que no se puede dar. Estas tres fórmulas, que son tres fórmulas de negación de la verdad, ya estuvieron difundidas y fueron refutadas en la Grecia clásica. Lean los diálogos de Platón, lean la obra de Aristóteles. De Sócrates no podemos leer nada, porque es algún expresidente que dijo que lo había leído. Sabemos que no ha quedado nada escrito, conocemos su pensamiento por sus discípulos. Y con el pensamiento moderno, estas actitudes van a volver a aparecer. Ya en el nacimiento mismo de la modernidad arranca otro debate entre Descartes y los empiristas. Descartes, que sostiene que solamente la razón humana es capaz de conocer la realidad y que los sentidos nos engañan. Esto destruye las relaciones armónicas entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual que Aristóteles había fijado definitivamente. Aristóteles enseña que no hay nada en el intelecto humano que no esté antes en los sentidos. El primer contacto que tenemos con la realidad es el conocimiento sensible. Santo Tomás afirma que un hombre que no hubiera tenido ninguna experiencia sensible
Su inteligencia sería como una tabula rasa, para usar un ejemplo más adecuado a la mentalidad moderna, como un disco duro formateado de una computadora, no tendría ningún dato. Es a través del conocimiento sensible que la inteligencia puede, a través del proceso de abstracción, formar los conceptos, formar las ideas. Descartes, por el contrario, sostiene que la inteligencia nos engaña. Él decía el ejemplo, fíjense, ustedes colocan en un estanque de agua, lleno de agua, un palo, y cuando lo ven, el palo va a parecer roto. Luego, la vista lo engaña. Esto es un disparate. En primer lugar, que el conocimiento sensible nunca se atrae en un solo sentido. Dios nuestro Señor, cuando creó al hombre, lo creó con 5 sentidos externos y los sentidos internos. Yo ante esta sensación, inmediatamente, ¿qué es lo que hace un chico la primera vez que le pasa esto? Mete la mano en el agua y toca el palo, y ve que no está roto, que no está quebrado. Es decir, los datos de la realidad sensible que nos proporciona un sentido son corroborados, conformados por los otros, porque además del sensible propio de cada uno de ellos, existen también sensibles comunes. A esta posición de exacerbación del conocimiento racional, de desprecio por el conocimiento sensible, el racionalismo le va a agregar otro elemento. Si bien el realismo clásico siempre afirmó la capacidad del hombre de conocer la realidad, siempre distinguió entre conocer y comprehender. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Conocer es saber lo que algo es. Comprender implica que la actividad intelectual del hombre puede agotar la realidad. Y aquí en el racionalismo donde aparece un nuevo problema, el problema de la relación con las cosas. Para el pensamiento clásico, incluso pagano y mucho más cristiano, el orden de la realidad es creación de Dios. Y las criaturas, cada una en su orden, en su medida, participan, porque la noción del ser, el pensamiento clásico, es una noción analógica. Y en este sentido, si bien los hombres podemos saber lo que las cosas son, nuestro conocimiento nunca va a agotar la realidad. Siempre va a haber aspectos de la realidad que se nos van a escapar. La realidad es vista como un misterio, fundamentalmente. El racionalismo rechaza esta etapa. Considera que la razón humana es omnipotente y puede agotar el conocimiento de la realidad. A lo sumo algunos, los más moderados, van a decir, bueno, lo que pasa es que esto no se va a dar en un hombre solo o en una generación. Pero a la medida que la ciencia y la técnica avance, va a llegar un momento en que no van a existir misterios para el hombre. La realidad va a ser totalmente agotada. Frente a este sueño loco de la razón, va a aparecer en Inglaterra el pensamiento empirista, que va a caer en el sentido contrario, en la desconfianza de la razón. Pensar que solamente el conocimiento empírico, pero el empírico moderno, es la única fuente para acercarnos de la realidad. ¿Por qué digo conocimiento empírico moderno? Porque hay una diferencia fundamental. Aristóteles, como ya señalamos, señaló la importancia de la experiencia como fuente de conocimiento. Pero la experiencia aristotélica era lo que podíamos llamar la experiencia natural. Es decir, el contacto del hombre, inmediato y directo, con las cosas a través de los sentidos. Para el pensamiento moderno, la noción de experiencia va a ser reemplazada por la noción de experimento. Y creo que todo el mundo se da cuenta de la diferencia que hay entre una experiencia y un experimento. La experiencia es un contacto con la realidad tal cual es. El experimento es una repetición artificial en ciertas condiciones ideales que no coinciden con la realidad de una parte de lo que podríamos llamar el fenómeno natural, con el objeto de poder ser medido y ser cuantificado. Con lo cual, también en el famoso pensamiento empirista hay una pérdida de este sentido de la realidad. El conocimiento experimental, distinto de la experiencia, no es experiencia, porque no es inmediato y no es directo. Yo cuando reproduzco artificialmente en el laboratorio cierto experimento, estoy modificando las condiciones de cómo esto se da en el orden real. Estoy eliminando una cantidad de factores porque me molestan, porque no me permiten medirlo, porque no me permiten cuantificarlo. Ya en el siglo XVII, la relación de la verdad del pensamiento europeo estaba seriamente dañada. Y el que intentó de alguna manera ponerle fin a esta cuestión fue tal vez uno de los pensadores más importantes de la modernidad, Immanuel Kant. Kant, que había adherido desde joven a las posturas del racionalismo continental europeo, después de la lectura de las obras de Hume, de Berkeley y de Locke, dice que despertó del sueño dogmático y pretendió elaborar una nueva filosofía, en la cual
fuera como una síntesis de racionalismo y empirismo. No vamos a explicar toda la filosofía de Kant, pero sí por lo menos este punto central, por la gran importancia que ha tenido y todavía tiene el pensamiento moderno. Kant va a distinguir entre el orden de la realidad real, que le llama el noumeno, y lo que le llama el fenómeno. El fenómeno es lo que yo puedo saber de la realidad. ¿Y por qué esta parte la puedo saber? Bueno, porque vengo preparado con ciertas categorías a priori que ante el impacto del mundo sensible me permiten sacar estas conclusiones. Pero mis conclusiones nunca van a ser sobre el ser de las cosas, van a ser sobre el aparecer. Ese núcleo, ese noumeno, me resulta imposible. Por eso es que Kant marca la muerte de la posibilidad metafísica. El conocimiento, lo único que va a ser posible es el conocimiento de lo fenoménico. El conocimiento del ser de las cosas está vedado por el imperativo categórico de Kant. De ahí el drama que va a tener cuando, después de escribir la crítica de la razón pura, que es la obra en la cual desarrolla esta teoría, pretende elaborar una crítica de la razón práctica, es decir, una teoría general de la moral. Porque Kant se da cuenta que para poder elaborar una filosofía práctica, una filosofía moral, hay tres puntos de los que no puede prescindir. Primero, el libre albedrío. Si el hombre no tiene libre albedrío, no tiene sentido de predicar una ética. Es decir, si nosotros, pudiendo obrar de una manera, elegimos obrar de otra, se nos puede hacer un reproche moral. Pero si estamos determinados a comportarnos de una manera como el perro, como el gato, nadie nos puede hacer nada. En segundo lugar, que tiene que haber una regla, la ley natural. Y en tercer lugar, tiene que haber una inmortalidad del alma con un Dios remunerador de buenos y malos, porque si no, todos los actos que no somos castigados en esta vida quedan sin nada. Pero claro, probar la existencia de Dios, de la ley moral y del libre albedrío, es probar realidades que están en el número. Y esto estaba vedado por la antimetafísica kantiana. ¿Y cómo soluciona el problema? Muy suelto de cuerpo, postula estas tres cuestiones. Así como un geómetra postula que dos paralelas no se cruzan en ningún punto, y usted le dice, bueno, pero ¿me lo puede demostrar? No. O usted acepta esto como postulado, cerrando los ojos, y entonces yo le voy a explicar toda la geometría euclidiana, o si usted me lo discute, bueno, tendremos que elaborar otra geometría. Ahí se ve claramente en Kant cómo este desprecio por la verdad marca una ruptura entre el orden teórico y el orden práctico. El orden práctico kantiano está colgado de tres postulados. ¿Por qué? Porque se ha roto la relación que hay entre la ética y la metafísica, entre el orden del ser y el orden del obrar. Famoso adagio de los tomistas, operatio sequitur esse, es decir, la operación sigue al ser, no tiene sentido en una explicación kantiana ni de la metafísica ni de la realidad. Y por último, Federico Hegel, que es el que cierra de alguna manera la modernidad propiamente dicha, va a terminar echando afuera el número kantiano, este pedacito de la realidad que quedaba en Kant todavía, del cual no podíamos conocer nada, pero por lo menos pensábamos que estaba ahí. Kant va a terminar diciendo que si todo lo real es racional, todo lo racional es real. Con lo cual, el mundo real solamente va a ser obra de la fenomenología del espíritu. El racionalismo, el pensamiento moderno, ha llegado a expulsar la realidad. Con lo cual no puede hablarse más de verdad, en el sentido de adecuación de la inteligencia a las cosas, porque no hay más cosas, no hay más realidad. Y por eso el pensamiento que le sigue, que es el de los existencialistas, termina despreciando esta razón que se ha vuelto loca. Y es en el marco de este pensamiento existencialista cómo se va a gestar esta idea de la posmodernidad. Ellos, por un lado, van a ser muy críticos de todos estos pensadores, sobre todo van a desconfiar de la confianza excesiva en la razón que tenían, y lo van a hacer justamente, porque todo el racionalismo del mundo moderno termina en un suicidio de la razón, termina en un irracionalismo. La filosofía de Nietzsche, de alguna manera, es el fruto final de esta idea. Y esto es el mundo en el que nos toca vivir. Pero no solamente vamos a ver, con este repaso muy rápido, muy abuelo de pájaro, del problema de la dictadura del relativismo, sino que yo creo que tal vez uno de los puntos más importantes es meditar un poco sobre las consecuencias que tiene. Negar la capacidad del hombre de conocer la verdad. ¿Se puede hacer sin que no pase nada? ¿Es simplemente una moda intelectual, curiosa, caprichosa?
o es algo que tiene consecuencias. Y lamentablemente no es una moda inocua, inocente, sino es algo que tiene consecuencias. Pero antes de pasar a las consecuencias, creo que sería interesante buscar la raíz de esto. Yo recuerdo cuando estaba en mis primeros años de la facultad, empecé a estudiar Introducción a la Filosofía, y empecé a tener mi primer contacto con los diálogos de Platón, y a leer las que decía Trasímaco, Caliclés, y Pías de él y los sofistas con los que Platón discutía, decía, pero ¿cómo puede haber gente que sostenga estas cosas? Si el argumento platónico era tan fuerte, tan ilevantable, que no lo podía creer. Y entonces un día, a mi vieja profesora de filosofía, una gran maestra, le digo, pero profesora, ¿cómo puede ser gente que crea esto? Y bueno, cuando después leí Rousseau, Locke, el asombro aumentaba. Decía, pero ¿cómo puede ser no solamente que ellos lo crean, sino que esta gente haya tenido la difusión y la cantidad de adherentes que han tenido en el mundo? Ni hablar si hubiera leído a autores como los posmodernos ahora, ¿no? Que algunos dudan, uno los lee y duda realmente de las facultades mentales de que escriben. Y sin embargo, llenan las librerías, se hacen coloquios sobre ello, sus seguidores ganan cátedra en la universidad. Y esta profesora me dijo, mira Luis, hay una cuestión muy importante. Si bien la inteligencia es el aspecto más noble del hombre, nunca te olvides de que la inteligencia no es una cosa, es una facultad de un alma. Y el alma es simple. Es todo el hombre el que conoce por la inteligencia, como es todo el hombre que quiere por la voluntad. Y las opciones intelectuales no son simplemente opciones intelectuales, sino que la mayoría de las veces tienen raíces morales. ¿Cómo lo podemos explicar? Lo podemos explicar con una frase que se atribuye al general San Martín. San Martín dice que aquel que no vive de acuerdo a cómo piensa, termina pensando de acuerdo a cómo obra. Y el pensamiento relativista, si una de sus características que tiene, es que siempre un pensamiento ideológico. ¿Qué quiere decir que es un pensamiento ideológico? Hay una diferencia fundamental entre la actitud doctrinal y la actitud ideológica. La actitud doctrinal supone que el hombre en primer lugar quiere saber lo que las cosas son. Es decir, implica una primacía del intelecto especulativo, una primacía de la teoría. Y solamente una vez que sabemos lo que las cosas son, pasamos a plantearnos el problema práctico. Si esto es así, ¿qué debo hacer? Yo primero sé que Dios existe. Ahora, si Dios existe, yo me tengo que comportar de esta o de otra manera. Una doctrina puede ser falsa, inclusive. Pero con una persona que tiene una actitud doctrinal, el diálogo intelectual vale la pena. Yo a través de la argumentación lo puedo convencer del error de su teoría y llevarlo a la verdad. El ideólogo es prácticamente inconvencible. ¿Por qué? Porque arranca al revés. El ideólogo tiene en primer lugar un interés práctico. Quiere algo. Por un desorden de las pasiones, de la voluntad. Pero claro, cuando yo pienso A y quiero B, esto le trae al alma humana una situación muy incómoda. El hombre vive como una tensión. Y esta tensión tiene dos salidas. O finalmente se impone la visión teórica y el hombre dice, bueno, yo por más que me guste B, como sé que las cosas son así, no voy a agarrar B. Sería el aspecto de la conversión, por decirlo así. Pero lamentablemente, la mayoría de las veces el camino es el otro. Yo pienso A, pero quiero B. Y como no me aguanto esta tensión, entonces me voy a fabricar una concepción del hombre, del mundo y de la vida, en la cual esté bien tener B. Esto es la actitud ideológica. Y esto es lo que permite entender que las ideologías más absurdas, más contradictorias y más disparatadas tengan la difusión que tienen. Porque no es que la gente, porque está convencida, sigue de esta manera. No, no. La gente tiene intereses bien concretos. Pasiones, económicos, políticos. Y luego necesita disfrazar ante sí mismo y ante los demás estos intereses con una pátina intelectual que haga razonable su elección. Esta mentalidad ideológica que se ve en los sofistas no es que pensaban eso estrictamente porque lo habían estudiado, estaban al servicio de intereses bien concretos. Muchos de ellos a través de su historia cambiaron sus posiciones sin ningún drama. Y esto me hace acordar un cuento
pero que lo refleja bien, que está en el prólogo de un libro escrito por un autor español, por Vizcaíno Casas, que se llama De camisa vieja, chaqueta nueva. El libro cuenta un poco la transición en España, ¿no? Entonces un gallego le dice a otro: hombre, a ti no te entiendo. En el año tal eras de la Seda, que era un partido demócrata cristiano. En el año tal te hiciste de la Falange. Después fuiste del Movimiento. Después te hiciste demócrata cristiano. Y ahora eres socialista. Tú no tienes una idea política clara. Y entonces le contesta: hombre, claro, siempre quise ser diputado. Ahí tiene una actitud ideológica. Es decir, claro que tenía una idea clara, pero había un interés. Había un interés. Es cuando la inteligencia se vuelve el furgón de cola del hombre y está destinada a fabricar esta concepción del hombre en el mundo de la vida, sin importarle su relación con la realidad, sino solamente un esquema que, aunque falso, sea más o menos aparentemente pasable para justificar estas acciones. Esto es muy importante porque cuando nosotros nos encontramos con gente que es relativista, que es escéptica, que es subjetivista, sobre todo cuando uno es joven, tiene esta confianza en la inteligencia de que si yo le voy a dar buenos argumentos los voy a convencer. No, no es así. Porque esta gente no es que llegó a esa posición por argumentos. Hasta que no descubramos el núcleo del interés y veamos si este núcleo es movible o no es movible, el debate intelectual es perder el tiempo. Porque a esta gente no le interesa la verdad. Y por eso es que, cuando tienen poder, además, el relativismo es extremadamente duro. Esta es otra cuestión. Generalmente en el debate, ¿de qué nos van a acusar ellos? Nos van a acusar de que somos dogmáticos, de que somos cerrados. Y ellos son la gente abierta, la gente amplia, la gente que no tiene un espíritu dogmático, los pluralistas. Pero claro, a la hora de la realidad, cuando el relativista tiene poder, es un tirano. Porque aquel que cree en la verdad sabe que hay un orden objetivo del mundo y las cosas que no depende de él, que no puede hacer cualquier cosa. Pero el que cree que todo es relativo, como dijo una vez: si todo es relativo, relativo por relativo, yo te impongo a vos el mío. Total, yo no tendré razón, pero vos tampoco. No hay verdad. En definitiva, la vida política, por ejemplo, se transforma en la lucha pura y dura por el poder desnudo. Y la idea, si tiene algún valor, es para enmascararlo, para que no parezca tan desnudo. Y fíjense cómo ellos, sin embargo, utilizan este argumento retórico para colocarlo en la situación de inferioridad. ¿Cuánta gente buena católica tiene como vergüenza de afirmar que cree en la verdad? Ah, no, vos sos un dogmático, sos un absolutista. Bueno, gracias a esta confianza en la verdad, es que el hombre acepta sus límites. En definitiva, el fondo de esta posición relativista es que si no hay un orden de la realidad de las cosas, no hay un Dios creador, y si lo hay no me interesa, y el mundo como está es una realidad puramente manipulable por la voluntad humana. Veamos las consecuencias ahora del relativismo. La primera de ellas es la más evidente: la destrucción del pensamiento teórico. Si hay una nota del mundo moderno, es el desprecio por la teoría. Claro, si no hay verdad en las cosas, ¿qué sentido tiene el conocimiento intelectual? El único conocimiento interesante es el práctico operativo, el que me permite transformar la realidad. Marx lo dice con todas las letras: hasta ahora los hombres se han preocupado por saber lo que las cosas son. A mí lo que me interesa es saber cómo cambiarlas. Y al quedar destruido el pensamiento teórico, todo el resto del pensamiento y las actividades humanas quedan profundamente heridas, quedan transformadas en vías muertas, en caminos sin salida. Segundo aspecto, desde el punto de vista de la fe. Es verdad que la fe religiosa, la fe católica, se debe a la gracia de Dios. Es un conocimiento que está más allá de la capacidad de inteligencia humana. Dios, por la gracia, nos abre la posibilidad de conocer estas verdades. Pero también es cierto que, si bien un relativista podría tener fe en principio, nunca va a poder pensar sobre la fe. La teología es la reflexión, con ayuda del elemento filosófico, sobre el dato revelado. Si yo quiero hacer esta reflexión a partir de una posición relativista, voy a terminar relativizando la fe. Uno de los grandes problemas modernos del catolicismo es la infiltración de esta mentalidad relativista incluso entre teólogos, y da como resultado una relativización de la fe. Algunos llegan hasta la negación del dogma.
Otros no llegan a la negación del dogma, pero sí a negar las consecuencias del dogma. Llegan a relativizar. Hay varios relativistas, varias especies, pero uno de los más típicos hoy en día es el historicista. Esto estaba bien en la Edad Media, pero ahora ya no está bien. A ver, ¿está bien o no está bien? ¿Hay un criterio objetivo? ¿O no hay un criterio objetivo? O los pluriculturalistas. Decía en casa, bueno, pero en la clase. ¿Está bien o no está bien que se pueda lapidar a la mujer adúltera? Y uno dice, depende. En Irán está bien, acá no está bien. Pero esto, cuidado, que no es una discusión intelectual. Hay un fallo del Superior Tribunal de Salta de hace unos años, en la cual absuelven a un cacique huichi por violar a la hija de 9 años de una concubina, diciendo que esa actitud estaba mal para la mentalidad nuestra, pero que está perfectamente coherente con el universo cultural de los huichis. Con lo cual, toda la otra teoría de los derechos humanos, y qué sé yo, fue vaciada en un minuto sin ningún problema. Habrá tantas métricas y tantos derechos como concepciones culturales corresponden al relativismo. En segundo y tercer término, destruye también el pensamiento práctico. Ya lo hemos dicho, el pensamiento práctico depende del pensamiento especulativo. Yo, para saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, tengo que primero saber lo que las cosas son. Y el gozne o el núcleo que integra el aspecto especulativo o el aspecto práctico es la noción de la naturaleza de las cosas. Y esta noción ha sido también uno de los blancos principales del relativismo moderno. Yo recuerdo un curso, una vez en la Universidad del Estado, en la que un profesor dijo, bueno, la primera cosa que tenemos que ponernos de acuerdo es que no existe la naturaleza de las cosas. Porque claro, si yo afirmo la existencia de la naturaleza de las cosas, puedo hablar de la esencia del hombre, de la esencia de la familia, de la esencia del matrimonio, de la esencia de la propiedad, de la esencia del orden político, del contrato, de lo que quieran. Ellos niegan esta idea. ¿Por qué? Porque la idea de una naturaleza de las cosas impide el libre juego de cambio de estas cuestiones. Entonces, claro, la familia, que es una cuestión cultural, y no podemos dar una definición de familia. Podemos estudiar la familia griega, la familia romana, la familia cristiana, la familia moderna y la familia posmoderna. Pero tener una definición única de familia, no. ¿Por qué? Porque no hay una naturaleza. ¿Qué es el matrimonio? Ahora, lo estamos viendo. Es una creación cultural. El hombre fabrica esto. Y esto, en el fondo, es también el núcleo central de lo que se ha dado a llamar la revolución moderna o la revolución anticristiana. Un obispo francés del siglo XIX, Monseñor Gond, en una de sus obras, hace como una especie de diálogo en el cual se enfrenta con la revolución y le pregunta quién sos. Y ella le dice, mira, no soy ni la guillotina ni las barricadas. Yo soy el odio a todo orden no establecido por el hombre y del cual el hombre no sea Dios y Señor. Esta es la fuerza. ¿Por qué el ambiente moderno necesita el relativismo? Porque necesita fundamentalmente negar de que hay un orden y que este orden de la realidad de las cosas no es fruto de la evolución ni de la casualidad, sino que es el resultado de una acción providente de un Dios omnipotente. Y esto hoy en día se lo está llevando hasta sus últimas consecuencias. Porque claro, cuando yo quiero negar este orden, voy por partes. Primero niego la revelación, me hago naturalista. Pero bueno, todavía me queda la ley natural. Ahí me hago relativista. Pero me queda todavía las leyes civiles, me hago anarquista. Bueno, me queda la ley de gravedad. Si me tiro del 5º piso me mato. Y también el pensamiento moderno va contra esto. Uno de los elementos comunes a toda la cultura del 60, del hipismo, enarbolaban dos eslogans. El primero de ellos era prohibido prohibir, y el segundo la imaginación del poder. El prohibido prohibir significaba esto: no acepto ningún orden del cual yo no sea el autor. Pero claro, hay cosas como la ley de gravedad que es muy complicado. Y el recurso, por ejemplo, de determinadas técnicas de meditación oriental como la yoga, al uso de drogas psicodélicas como el LSD, lleva a que el hombre pierda incluso la relación con la realidad física. Los más viejos recordarán, algunos por lo menos que han estudiado un poco el tema, que cuando se lanzan
uno de los discos más famosos de los Beatles, que es Lucy in the Sky with Diamonds, en Estados Unidos, la difusión no la hace una empresa de propaganda común, sino que la hace un grupo muy particular, fundado por un señor llamado Timothy Leary, que se llamaba League of Spiritual Discovery. Y las iniciales eran la misma que del disco y del ácido lisérgico. Y en las ceremonias repartían la pastilla de LSD diciendo que era el camino para que la imaginación llegue al poder. Y lo definían como un sacramento, signo visible y eficaz de la gracia. Tomate la pastillita y vos vas a poder crear la realidad. Y ahí ya creo que ya tocamos un aspecto demoníaco de esto. Porque si recordamos las primeras páginas de Génesis, vamos a ver que la tentación a los primeros padres, que le hace el diablo: si comieres del árbol de la vida, conoceréis el bien y el mal, y seréis como dioses. Yo no sé hebreo, pero algún amigo me dijo una vez que la palabra hebrea, conocer, se puede traducir tanto por conocer como por concebir. ¿Por qué van a ser como dioses? Porque ustedes van a poder decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero yo, para en última instancia poder decir qué es lo bueno y qué es lo malo, tengo que decir qué es y qué no es. Y este es el intento del pensamiento moderno. Autores posmodernos claros, como Rorty, por ejemplo, uno de los principales neopersonalistas. ¿Cómo se define la persona? La persona no es más allá de la sustancia individual de naturaleza racional. La persona es autopercepción. Si no importa la realidad, basta como yo me vea. Y entonces, si un chico es varón pero se percibe mujer, hay que reconocérselo. Porque no importa la realidad. Lo único que importa es la autopercepción. El camino al nihilismo está finalmente echado. Ni hablar de la incompatibilidad del relativismo con el orden social, las consecuencias que tiene. ¿Cómo estructurar una sociedad si no existen verdades? Porque claro, uno puede ser relativista en cierto punto, pero cuando hay que redactar un código penal, ciertas conductas las vamos a considerar delito y otras no. ¿Y qué pasa si yo soy relativista? La imposición de un código penal va a parecer como un puro arbitrio, un puro imperio. Porque esta conducta es delito acá, pero no es delito allá. El caso del Wichi que conté. Es decir, el relativismo es incompatible con un mínimo de un orden social sistemático. El camino que queda esto es frente a la anarquía o el puro despotismo. Porque parecen cosas contradictorias, pero sin embargo muchas veces van juntas. Alguien dijo que el anarquista era el tirano sin poder, y el tirano era el anarquista en el gobierno. Es decir, hay un punto en común. Ninguno de los dos admiten de que hay un límite a la voluntad. Cuando el tirano estaba en el llano, es anarquista, ni Dios ni amo, prohibido prohibir. Pero cuando el anarquista toma poder, coloca su imaginación en el poder y cree que es capaz de transformar todas las cosas. Y esta es la característica de la sociedad moderna, que se pasa de la anarquía al totalitarismo o con mezcla de los dos elementos. Por eso es que tal vez el relativismo, y yo coincido con el Papa Benedicto XVI, se ha transformado en el tema central de nuestra época. No podemos avanzar en nada. Una maestra que enseña catecismo en la escuela, el chico dice: bueno, pues esa es su verdad, yo tengo la mía. Todas las religiones son lo mismo, son todos caminos para ir a Dios. Si enseña historia, bueno, pues esa es una narración, hay otra narración. ¿Se enseña filosofía? Bueno, eso es la filosofía del ser, está la de los valores. Es decir, es como una bomba puesta en la base de cualquier forma de conocimiento. Porque no se ataca un aspecto particular, se ataca la noción de verdad. Y el desprecio a la verdad no es algo gratis. Y fíjense que por algo, nuestro Señor Jesucristo lo puso en el centro a lo largo de todo el Evangelio. Cuando Él se define a sí mismo, dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad no lo pone como algo secundario, como una característica especial, sino dice: ego sum veritas, yo soy la verdad. Y cuando en el momento central de su vida, de su pasión, es enfrentado ante el procurador romano, Poncio Pilato, ante la acusación de que se quería ser rey, dice dos cosas muy interesantes. Primero le pregunta si lo dice por él o porque se lo han dicho. Pilato le dice: ¿acaso soy yo judío? Y nuestro Señor podría haberle dicho: bueno, mira, eso de rey, qué sé yo, es un título simbólico, pero... Sin embargo, la respuesta es increíble. Dice: tú lo has dicho, yo soy rey, para esto he venido. No es un dato secundario, es mi misión. E inmediatamente, mi reino es un reino de la verdad. Vincula su reyesía con la verdad. Y es muy interesante ver también
la respuesta de Pilato, porque es la respuesta de los relativistas de toda la época. Cuides veritas, ¿qué es la verdad? ¿Qué interés tiene la verdad? ¿Quién se preocupa? Parecería un político argentino contemporáneo. ¿Qué me venís con la verdad? ¿Qué me interesa la verdad? A mí me interesa el poder. Y para el poder ser omnímodo, no tiene que tener ningún límite. Y la verdad me molesta. Y la tercera afirmación, la verdad os hará libres. Fíjense que en el mundo moderno, el liberalismo, que es la ideología fundamental y cambiante, exalta esta libertad en contra de la verdad. Y el mensaje del Evangelio es muy claro. El único que puede ser libre es el que se funda en la verdad. Y esto es así porque la libertad, como explica bien Santo Tomás, tiene su raíz en la inteligencia. ¿Por qué el hombre es el único sujeto libre? Porque su inteligencia de ninguno de los bienes creados juzga que es necesario absolutamente. A la luz de la razón, porque conocemos poco. Y aún de la fe, es un claroscuro. Recién en la vida eterna, cuando gocemos la visión beatífica, que conozcamos plenamente a Dios, nuestra voluntad va a quedar fijada. Sin verdad no hay libertad. Puede haber apariencia de libertad, puede haber libertinaje, pero no hay verdadera libertad. De ahí que en esta época de desprecio por la verdad, tenemos que creer en la verdad y creer en su fuerza. ¿Y tiene alguna fuerza la verdad? Tiene fuerza. Santo Tomás de Aquino tiene un opúsculo muy interesante sobre el tema de las cuestiones disputadas, en la cual a uno le preguntan qué es lo que tiene más fuerza, si el rey, la mujer o la verdad. Y Santo Tomás lo contesta admirablemente, diciendo que el rey tiene mucha fuerza porque puede mandar, que la mujer tiene mucha fuerza, pero que sin embargo, el deseo del hombre de conocer y de saber la verdad de las cosas es una de las fuerzas más profundas de la naturaleza humana, porque está enarcado en su propia naturaleza racional. De ahí que creamos en la verdad, difundamos la verdad, demos la vida si es necesario por la verdad, porque como dice nuestro Señor, solamente ella nos hará libres. Muchas gracias. Primera pregunta. Kierkegaard, ¿responde adecuadamente al racionalismo moderno, en particular a Hegel? No, por el contrario. Es decir, el tópico central, si se quiere, de Kierkegaard es el combate contra Hegel. Kierkegaard es un autor difícil de catalogar. Si uno sigue cualquier manual común de historia de la filosofía, fácilmente lo acomoda como un existencialista. Y tiene algunos aspectos que podríamos considerarse estos, pero yo diría que sería un existencialista sui generis. En primer lugar, porque es un autor polémico. O sea, no es un teórico de la filosofía, Kierkegaard, sino que escribe a partir de una situación personal de una crisis muy fuerte en la iglesia dinamarquesa, pero sobre todo escribe en contra del racionalismo hegeliano. Y claro, como todo autor polémico, siempre muchas veces, pasa aún con los mejores, en la polémica hay una tendencia muy difícil de evitar de cargar demasiado las tintas. Entonces, si yo tomo algunas afirmaciones aisladas de Kierkegaard, lo puedo considerar un relativista o un existencialista. Sin embargo, la lectura más profunda del autor muestra que hay una búsqueda de un realismo cristiano, al cual en algunas cosas llega o no. Al que le interesa el tema, yo le recomendaría el libro del padre Castellani de Kierkegaard a Tomás de Aquino. Castellani en eso tenía una teoría bastante original y sostenía que Hegel y los existencialistas habían matado la posibilidad de una filosofía racional. De ahí que el existencialismo era la única filosofía posible, y él decía que la teología era la única ciencia del particular, porque Cristo es un hombre concreto, ¿no? Una posición un poco original del padre, pero ciertamente él quedó muy influenciado por el pensamiento de Kierkegaard. El libro es una obra que vale la pena. Requiere un mínimo de preparación filosófica para leerla, pero es una obra interesante. Siguiente pregunta. ¿Podría explicar un poco más una táctica para tratar con los relativistas? ¿Qué hacer frente a un ideologizado, sea en la universidad, en el trabajo, en la familia? Y es muy difícil dar una receta general porque no hay un caso único. Esto depende de millones de circunstancias. En primer lugar, del personaje. Es decir, no todo el mundo tiene el mismo grado de ideologización. Hay gente que tiene un grado mínimo, otra un mediano, y hay gente que está totalmente ideologizada. Después depende mucho también
de la relación que uno establezca con él. Si la relación es una relación distante, o de conflicto, o de relación mando-obediencia, es muy complicado. Yo creo que la primera cuestión esta es tratar de establecer una relación de amistad que el tipo realmente se abra, que no esté en una actitud de escudo y espada en la mano, porque ahí los argumentos le van a rebotar, no le van a hacer nada. Y en segundo lugar, un proceso de tipo inductivo, no ir desde la doctrina a la aplicación, sino mostrarle a partir de lo que le pasa, de lo que ve, que le va mal siendo relativista, que no obtiene resultados, que tiene una cantidad de problemas. Y esto, bueno, depende, hay veces que uno puede lograr algo, a veces no puede lograr nada, es decir, porque depende mucho, es como el médico, es decir, ¿qué se puede hacer con un tipo que tenga cáncer? Y depende, si lo agarraba al principio es una cosa, si lo agarraba al final es otra. Hay distintos tipos de cáncer, para uno vale un sistema, para otro vale otra. No se puede dar una receta única. Pero lo fundamental es tratar de establecer una relación efectiva de que la persona baje la guardia, de tal manera que, aunque sea en algún aspecto, tenga interés en dialogar. Y cuando se ponen por ahí en una posición muy combatiente, decir, no, mira, yo no me quiero pelear con vos, yo quiero hablar. Si te interesa, charlamos. Si querés pelear, peleate solo, a mí no me interesa pelear. Si querés que juntos tratemos de descubrir la verdad, hagamos el camino. Si lo único que te interesa es tirotearme, no me interesa. Y en general siempre conviene agarrarlos solos y separados de contexto, porque mucha de esta gente en privado son más o menos accesibles, pero cuando están dentro del grupo, del partido, del movimiento universitario, son blindados, no le entran balas. Y a veces también hay golpes que la providencia nos pone en la vida, la enfermedad, la muerte de un ser querido, frente a los cuales la filosofía relativista muestra que es un vacío mal envuelto. Es decir, ¿qué puedes hacer frente a un hijo que se te murió? O de tu padre, o te quedaste sin trabajo, o tuviste determinados problemas en la vida. Ahí es donde la falta de certeza los lleva a una situación de frustración. ¿Cuál sería el mejor camino para luchar no contra los relativistas, sino contra el relativismo? Si tener argumentos no es suficiente. ¿Y podría explicar la falacia de la falacia relativista? La falacia de la falacia que lo expliqué, es decir, si yo digo todo es relativo y nada es absoluto, ese juicio como tal, o es relativo o es absoluto. Si es absoluto, luego es falso, porque hay algo absoluto, que todo es relativo. Y si es relativo, tiene que haber algo absoluto. Yo sobre eso les aconsejo un librito que lamentablemente no se editó más en castellano, pero por ahí si lo pueden conseguir fotocópienselo, es muy interesante. Es un libro de un sacerdote español, Antonio Orozco de Clos, que se llama La libertad en el pensamiento. Es un libro chiquito, de Real, creo que tiene 127 páginas, y en un formato pequeño, es decir, no es amedrentante. Y realmente está escrito en un lenguaje bastante accesible, si bien tiene un contenido filosófico importante. Yo lo difundí durante años con bastante buen resultado, porque además tiene un enfoque interesante. Otra cosa que a veces puede servir, pero hay que tener cuidado, Platón lo utiliza muchísimo, por ejemplo, sus diálogos y la ironía. Es decir, Platón, si ustedes leen los diálogos de Platón, ahí van a encontrar una buena táctica para luchar contra la relativista. Platón, ¿qué hace? Hace como que le concede el presupuesto, y después empieza a sacar conclusiones, hasta que llega a una conclusión de que el tipo no se anima a suscribirla. Entonces dice, bueno, a ver, si vos no querés llegar a esta conclusión, tenemos que revisar el principio. Si no, no te queda más remedio que admitirlo. ¿Qué pasa? El relativista en la vida concreta y práctica no puede ser relativista todo el tiempo. Lo decís vos, ¿la querés a tu novia? Sí, bueno, no será relativo eso, che. Bueno, ¿querés seguir en el trabajo o es relativo? ¿Querés comer todos los días? ¿Querés taparte? ¿Querés curarte cuando estás enfermo? Bueno, hay cosas que se complica siendo relativista. El libro por ejemplo, comienza de una forma muy linda, dice que una de las fórmulas modernas muy comunes es cuando uno encuentra uno y dice, yo soy un buscador de la verdad. Y el padre Oscar dice, pero claro, está bien buscar la verdad, pero esto es como comer. Para comer hay que abrir la boca, pero después que cerrarla, porque si no, no pasa nada. Y dice, así como el aperturismo vocal no es sinónimo de salud intelectual, el aperturismo mental absoluto tampoco. Es decir, es una búsqueda que está destinada a nunca encontrar nada, porque cuando la encuentran, ¡ay, me arruinaste la búsqueda!
Pero hay muchos argumentos, pero lean sobre todo Platón, los diálogos, que además son de una belleza increíble, y ahí van a encontrar una muy buena técnica retórica para discutir con los relativistas. Y van a ver además una cosa interesante, los argumentos de hoy son los argumentos de hace 1500 años. Posición.